Elías, el profeta que no conoció la muerte. El viento del desierto aullaba como un ejército invisible, levantando nubes de arena que parecían murallas doradas bajo el sol ardiente. Allí, en medio de la inmensidad implacable, caminaba un hombre cuya figura había sido marcada por el fuego de la fe y las batallas del Espíritu. Elías, profeta del Dios viviente. Su túnica, desgastada por los años de peregrinar, ondeaba como bandera de una guerra invisible, y en sus ojos brillaba la llama de quien había contemplado los misterios más altos. No era un hombre común, los reyes lo temían, las naciones murmuraban su nombre, y hasta los cielos parecían estremecerse cuando levantaba su voz. Él había retado a los falsos profetas en el Monte Carmelo, había hecho descender fuego del cielo, y había demostrado ante todo Israel que solo Yahvé era Dios. Pero esa victoria no había traído descanso a su alma. Jezabel, la reina enemiga de la verdad, juró verlo muerto, y desde entonces la sombra de la persecución lo acompañaba. Sin embargo, ni las amenazas ni la soledad quebraban su fe. Más bien, cada paso lo acercaba a un destino que ni él mismo podía imaginar. Aquel día, mientras se acercaba al río Jordán acompañado de Eliseo, su discípulo más fiel, el aire adquirió un peso distinto, como si el mismo cielo se inclinara hacia la tierra para observar lo que estaba por suceder. Eliseo, joven pero firme, sabía que algo extraordinario estaba por ocurrir. Su maestro había insistido en que se quedara atrás en varias ocasiones, pero el discípulo se aferró con lágrimas a no abandonarlo. Elías, viendo su lealtad, lo permitió caminar a su lado. Cuando llegaron a la orilla del Jordán, el profeta tomó su manto y lo dobló con solemnidad. Con un gesto decidido, golpeó las aguas, y entonces el río, obediente al poder divino, se abrió en dos. Eliseo, con los ojos abiertos de asombro, cruzó junto a su maestro por un sendero seco, mientras las paredes líquidas rugían como bestias encadenadas. Ambos sabían que aquel milagro no era un simple prodigio, sino un preludio. Algo más grande, más glorioso, aguardaba. Una vez al otro lado, el silencio se volvió espeso. Elías se detuvo, giró hacia Eliseo y, con voz grave, preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de tu lado». Eliseo, sin vacilar, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías lo miró con una mezcla de orgullo y misterio. Era una petición osada, digna de un corazón que no buscaba riquezas ni poder humano, sino la misma llama que había consumido su vida entera. «Cosa difícil has pedido», contestó. «Pero si me ves cuando sea arrebatado de ti, te será concedido, y si no, no». Eliseo tragó saliva, entendiendo que debía vigilar cada instante, pues lo imposible estaba por suceder. Y entonces el aire empezó a vibrar. El horizonte tembló como si el cielo mismo se desgarrara. Un rugido ensordecedor, semejante al estrépito de 1000 carros, descendió sobre ellos. Elías levantó la vista y vio que se acercaba un torbellino de fuego, un carro celestial tirado por caballos llameantes que ardían como soles desbocados. Eliseo retrocedió, cubriéndose el rostro ante la intensidad de la visión, pero no apartó sus ojos de su maestro. Elías, en cambio, sonrió con una paz extraña. Había llegado la hora en que la tierra lo perdería y el cielo lo reclamaría. Y fue allí, en aquel instante de gloria y terror, cuando el profeta se preparó para enfrentar el destino que ningún hombre había conocido antes. El torbellino rugía como un monstruo nacido de las entrañas del cielo. El polvo y la arena se alzaban en un remolino cegador, y los árboles cercanos se inclinaban como si reverenciaran la llegada del carro de fuego. Elías, firme en medio del estruendo, parecía no temer. Sus ojos brillaban con una serenidad sobrenatural, como si aquel instante no fuera un final, sino la culminación gloriosa de un llamado eterno. El carro descendió con violencia, levantando chispas en el suelo. Sus ruedas ardían como brasas vivas.
y los caballos, forjados de pura llama, relinchaban con un estrépito que hacía temblar la tierra. Elías extendió sus brazos hacia la visión, no como quien enfrenta la muerte, sino como quien recibe una bienvenida largamente esperada. Eliseo, en cambio, sintió su corazón desgarrarse. Cada fibra de su ser clamaba por retener a su maestro, pero al mismo tiempo comprendía que estaba contemplando un misterio reservado para los escogidos de Dios. Con un rugido atronador, el carro atravesó la distancia que los separaba. Elías fue rodeado por un resplandor que lo cubrió de pies a cabeza, y el viento lo elevó con violencia. Su túnica ondeaba como bandera conquistadora, mientras su cuerpo era arrancado de la tierra. Eliseo, luchando contra el torbellino, apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos, ardientes de lágrimas, se negaban a apartarse de la figura de su maestro. «¡Padre mío, Padre mío!», gritó con voz quebrada. «¡Carro de Israel y su gente de a caballo!». Sus palabras fueron un eco desesperado que el viento arrastró hacia el cielo. Elías ascendía cada vez más alto, atrapado en la danza del fuego y del viento. No hubo gritos de dolor, no hubo rastro de muerte, solo gloria. Era como si la eternidad misma hubiera descendido a reclamar lo que le pertenecía. Eliseo, con el corazón ardiendo, vio cómo el manto de su maestro se desprendía y caía lentamente hacia él, flotando como una hoja en el aire tempestuoso. Con manos temblorosas lo recogió, sabiendo que aquel pedazo de tela era más que una prenda. Era el símbolo de la autoridad y el espíritu que ahora debía portar. Apretándolo contra su pecho, sintió el peso de la responsabilidad que lo esperaba. El cielo se cerró de golpe. El rugido cesó, los caballos y el carro desaparecieron, y solo quedó un silencio imponente. La tierra volvió a su calma, pero el alma de Eliseo seguía estremecida. De rodillas en el suelo, sollozaba con fuerza, no solo por la pérdida de su maestro, sino por el terror y el asombro de haber sido testigo de un evento que ninguna generación olvidaría jamás. Con lágrimas aún en el rostro, se levantó. Miró hacia el Jordán, el mismo río que habían cruzado juntos momentos antes. Eliseo tomó el manto de Elías, lo dobló como había visto a su maestro hacerlo, y con valentía golpeó las aguas. El río, obediente una vez más, se abrió. Fue entonces cuando supo que la promesa se había cumplido. El espíritu de Elías reposaba sobre él. Los profetas que observaban desde lejos vieron el milagro y murmuraron entre sí: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Se postraron, reconociendo que aquel discípulo ahora había heredado la antorcha. Sin embargo, ninguno de ellos podía borrar de su mente la imagen del carro de fuego llevándose al profeta, porque desde ese día, Israel no solo recordaría a Elías como un profeta poderoso, sino como el hombre que no conoció la muerte, aquel que fue arrebatado vivo en un torbellino de fuego hacia las moradas celestiales. Y mientras Eliseo emprendía su camino con el manto en sus manos, una pregunta ardía en lo profundo del cielo y de la tierra. ¿Por qué Dios había decidido llevarse a Elías de esa manera, en una escena tan gloriosa, tan distinta a cualquier otro final humano? La respuesta, aún envuelta en misterio, comenzaba a revelarse. Los rumores corrieron como fuego entre las aldeas y ciudades de Israel. Los profetas que habían presenciado desde lejos juraban que Elías había sido arrebatado por un carro de fuego. Y aunque muchos los miraban incrédulos, había en sus ojos un brillo que no dejaba lugar a dudas. El pueblo, dividido entre la maravilla y la sospecha, se preguntaba: ¿por qué Dios había decidido un final tan extraordinario para su siervo? ¿Qué mensaje oculto se escondía detrás de aquel arrebatamiento? Algunos murmuraban que Elías no había muerto porque aún tenía una misión en los cielos, como un guerrero divino al servicio del Altísimo. Otros, más escépticos, decían que había sido un truco o una ilusión. Sin embargo, los que conocían el poder del Dios verdadero sabían que aquello no podía ser obra humana.
Algo trascendente estaba en juego. Eliseo, cargando ahora con el manto y la responsabilidad de su maestro, no tenía tiempo para dudas. Aunque su corazón seguía desgarrado, comprendía que debía seguir adelante, porque lo que había comenzado con Elías no había terminado. Elías había sido un mensajero del fuego, pero Eliseo sería la voz que confirmaría al mundo que Dios aún gobernaba. Mientras caminaba, Eliseo recordaba las palabras de su maestro: «Si me ves cuando sea arrebatado, te será concedido». Ahora comprendía. El arrebatamiento no era solo una glorificación personal de Elías, sino también una prueba para su discípulo. Solo alguien con fe inquebrantable podría soportar aquella visión sin apartar los ojos, y Eliseo lo había hecho. Por eso, el espíritu del profeta reposaba sobre él. Pero aún había un misterio mayor. ¿Por qué Elías no conoció la muerte? La respuesta parecía estar más allá del entendimiento humano, en los designios ocultos de Dios. Algunos decían que Elías había sido reservado para un tiempo futuro, que volvería en los días postreros como heraldo del juicio final. Otros aseguraban que su misión continuaba en los cielos, en una guerra invisible contra las fuerzas de las tinieblas. Lo cierto era que el impacto de su partida se sentía en toda la nación. Los reyes temblaban al escuchar las historias, los falsos profetas se ocultaban temerosos, y el pueblo, aunque confundido, no podía dejar de hablar de él. Elías había trascendido los límites de lo humano. Su vida y su final se habían convertido en un testimonio inmortal. En los días siguientes, Eliseo fue puesto a prueba. Los mismos profetas que lo habían visto reclamar el manto, le dijeron: «Quizá el Espíritu del Señor levantó a tu maestro y lo dejó en algún monte o valle. Envíanos para buscarlo». Eliseo, sabiendo que su maestro había sido llevado de manera definitiva, trató de detenerlos, pero insistieron hasta cansarlo. Finalmente, envió 50 hombres que lo buscaron durante 3 días, recorriendo montañas y desiertos. No hallaron nada. Cuando regresaron agotados, Eliseo los miró con firmeza. ¿No les dije que no lo encontrarían? La verdad era clara. Elías no estaba en la tierra. Su lugar ahora estaba en los cielos, más allá del alcance de cualquier búsqueda humana. Aquello dejó a todos con un sentimiento de pequeñez frente al misterio divino. La noticia se extendió hasta las fronteras, alcanzando oídos en Damasco, en Moab, y aún en las cortes de reyes extranjeros. «Un profeta ha sido llevado al cielo en fuego», decían, y aunque muchos no creían, la historia se repetía una y otra vez, creciendo como una leyenda imposible de apagar. Pero mientras el mundo debatía, Dios tenía un plan. La desaparición de Elías no era un capricho, sino una señal. Israel había visto milagros antes, pero jamás algo semejante. Era un recordatorio de que el Altísimo no estaba limitado por la muerte. Y así, mientras Eliseo se preparaba para demostrar que el poder de Dios seguía vivo, las miradas del pueblo seguían al cielo, esperando comprender por qué un hombre había sido llevado en gloria. La respuesta comenzaba a revelarse, pero con ella también llegaría una serie de pruebas que pondrían en duda la fe de toda una nación. ¿Quieres que avance con la página 415, donde narraré las primeras pruebas de Eliseo tras heredar el espíritu de Elías, y cómo los milagros confirmarían el legado de su maestro? Dijiste, ¿continúa viral Video Ideas by BD Crusade? Perfecto, seguimos con la página 415, siempre con el tono épico y asegurando las 600 palabras exactas. Página 415. Eliseo avanzaba con el manto de su maestro sobre los hombros, y cada paso que daba parecía resonar con la memoria de Elías. No era un peso liviano, no era una prenda cualquiera. Aquel manto ardía con un poder invisible, un recordatorio de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo había escogido para continuar la obra. Sin embargo, los hombres no aceptan fácilmente a un sucesor. Había quienes lo miraban con desdén, otros con duda, y algunos lo ponían a prueba con burlas. Su primera prueba llegó en la ciudad de Jericó.
Los habitantes lo recibieron con preocupación, pues las aguas de su manantial eran amargas y enfermaban a todos los que las bebían. Durante generaciones habían sufrido aquella maldición, y ahora se acercaban al nuevo profeta con la esperanza de un milagro. Eliseo, recordando la audacia de su maestro, pidió un jarro nuevo con sal. Todos lo miraron con extrañeza, preguntándose qué podía hacer aquel joven con un gesto tan simple. Se dirigió al manantial, echó la sal en las aguas y proclamó en voz alta: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni enfermedad en ellas». Los habitantes contuvieron la respiración. Los valientes bebieron primero, y sus ojos se abrieron de asombro. El agua era pura, fresca, limpia como cristal. Un clamor de alegría recorrió la ciudad, y la fama de Eliseo comenzó a extenderse. El espíritu de Elías estaba con él. Pero no todos respondían con fe y reverencia. Camino a Betel, un grupo de jóvenes salieron a su encuentro y comenzaron a burlarse. «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Era una burla cruel, una referencia al arrebatamiento de su maestro. Aquellos insolentes se mofaban del milagro más sagrado, retando al profeta como si su Dios no fuera real. Eliseo los miró con gravedad, invocó el nombre del Señor, y de pronto, 2 osas salieron del bosque, arremetiendo contra los burladores. El pueblo quedó estremecido. Comprendieron que no se debía jugar con lo santo. Eliseo, fortalecido por estas señales, se consolidaba como profeta, pero en su corazón todavía ardía la imagen del carro de fuego. Se preguntaba una y otra vez por qué Dios había tomado a Elías de aquel modo, y en sus oraciones buscaba entendimiento. Poco a poco comprendía que su maestro había sido más que un hombre, había sido un signo viviente, un testimonio de que el poder de Dios trasciende la muerte. Mientras tanto, en Israel, los ecos de aquel arrebatamiento no se apagaban. Los ancianos repetían la historia a los niños. Los viajeros la llevaban a tierras lejanas, y hasta en las cortes extranjeras se debatía si aquello era mito o verdad. Pero los milagros de Eliseo confirmaban lo que muchos temían. Si su discípulo obraba con semejante poder, entonces el relato de Elías debía ser cierto. Con cada prodigio, Eliseo demostraba que el mismo fuego celestial seguía ardiendo en la tierra. Sanaba aguas, multiplicaba aceite para viudas y profetizaba victorias a los reyes. Pero aún así, la figura de su maestro lo acompañaba como una sombra gloriosa. Porque aunque él obraba con autoridad, nadie podía olvidar que Elías había sido llevado vivo en un torbellino hacia el cielo. Era imposible borrar esa imagen de la mente colectiva. Los ancianos la describían como si la hubieran visto ellos mismos, y los niños crecían soñando con caballos de fuego atravesando las nubes. El arrebatamiento se había convertido en un faro de esperanza, y también en un misterio que alimentaba tanto la fe como el temor. Eliseo lo entendía mejor que nadie. Aquel suceso no había sido un final, sino una puerta abierta. Elías no estaba muerto, y eso significaba que el plan de Dios aún no se había completado. Algún día, en un tiempo todavía oculto, la historia del profeta arrebatado volvería a resonar con fuerza. Y mientras el pueblo se maravillaba, los cielos guardaban silencio, como esperando el momento justo para revelar lo que vendría después. Las historias viajan más rápido que los ejércitos. Los mercaderes que cruzaban las rutas polvorientas de Canaán llevaban consigo no solo especias, telas y metales preciosos, sino también relatos. Y ninguno era más repetido ni más increíble que el del profeta arrebatado por un carro de fuego. De Damasco a Moab, de Edom hasta las riberas del Éufrates, la noticia corría como un río desbordado. Elías no murió, decían. Fue llevado vivo por el Dios de Israel. En las cortes extranjeras, los reyes escuchaban con gesto severo. Algunos reían, tachando el relato de fábula destinada a infundir temor en los pueblos vecinos. Pero otros, más prudentes, callaban, recordando las victorias inesperadas de Israel
y los milagros que ningún hechicero había podido imitar. Si ese Dios podía arrancar a un hombre de la tierra y llevarlo en gloria, ¿qué más podía hacer? Fue en esos días cuando Ben-Hadad, rey de Siria, enfermó gravemente. Sus consejeros, temiendo lo peor, lo persuadieron de enviar mensajeros a Eliseo, el sucesor de Elías. El nombre del nuevo profeta ya resonaba con poder, y si su maestro había sido llevado por los cielos, quizás el discípulo podía arrancar a un rey de las garras de la muerte. Eliseo recibió a los enviados y declaró la palabra de Dios. El rey no sanaría, sino que su siervo Hazael tomaría su trono. La profecía se cumplió con exactitud y Siria tembló. El Dios de Israel no solo sanaba aguas y multiplicaba aceite, también determinaba el destino de reyes. Mientras tanto, en Moab, los ancianos recordaban la derrota sufrida cuando Israel, bajo la dirección de los profetas, había vencido contra toda expectativa. La mención del nombre de Elías, ahora elevado al cielo, se convirtió en un motivo de respeto y miedo. En las tabernas y plazas, los hombres se inclinaban hacia adelante para susurrar historias. Algunos juraban haber visto el resplandor del carro atravesando las nubes, otros aseguraban que Elías aparecía en sueños, advirtiendo a las naciones que no levantaran sus manos contra el pueblo escogido. En Israel, Eliseo continuaba su ministerio con mano firme. Los milagros se multiplicaban, confirmando que el mismo poder que había arrebatado a Elías seguía activo en la tierra. Una viuda vio cómo su aceite se multiplicaba hasta llenar vasijas sin fin. Un niño fue devuelto a la vida en el regazo de su madre. Ejércitos enteros quedaron ciegos con una simple oración del profeta. Cada prodigio no solo fortalecía la fe del pueblo, sino que mantenía viva la memoria del arrebatamiento. Los enemigos, sin embargo, comenzaron a temer algo más profundo. No era solo el poder de Eliseo lo que los inquietaba, sino la sensación de que Israel estaba custodiado por fuerzas invisibles. Si su Dios puede llevarse a sus profetas en fuego, decían, quizá también puede enviar ese fuego contra nosotros. La reputación de Elías se había convertido en un muro de fuego alrededor de la nación. Los niños crecían escuchando el relato en las noches, cuando los ancianos lo narraban junto al fuego. Elías no murió. Fue tomado en gloria. Y en sus ojos brillaba el anhelo de ver algún día aquel carro que atravesaba los cielos. El nombre del profeta se transformó en una promesa viva, un testimonio de que la muerte no tenía dominio absoluto. Pero mientras Israel celebraba y las naciones temían, los cielos guardaban un secreto mayor. El arrebatamiento de Elías no era solo una victoria personal, ni siquiera una señal para su generación. Era un presagio de tiempos futuros, un eco que resonaría en la historia hasta el fin de los siglos. Eliseo lo intuía. Cada vez que el viento soplaba con fuerza y levantaba el polvo del desierto, él recordaba el torbellino de fuego. Sabía que aquel día no había sido un cierre, sino una apertura. Y en las noches más silenciosas, mientras oraba, sentía que la mirada de su maestro aún lo acompañaba desde las alturas. Porque lo que había comenzado con un hombre arrebatado al cielo, estaba destinado a impactar al mundo entero. Con el paso de los años, el nombre de Elías dejó de ser solo memoria y se transformó en identidad. En cada festividad, en cada reunión de ancianos, el relato de su arrebatamiento se contaba con solemnidad, como si fuese un acto sagrado. Ya no era únicamente el profeta de fuego que había humillado a los sacerdotes de Baal en el Carmelo. Ahora era el hombre que no conoció la muerte, el testimonio viviente de que el Altísimo podía romper las cadenas del destino humano. Los ancianos decían a los niños, escuchen bien, porque este relato no es como los otros. Moisés murió y fue enterrado. David reposó con sus padres, pero Elías, él fue tomado en gloria. Dios lo guardó para sí, porque aún tiene un propósito reservado. Las palabras encendían la imaginación de los pequeños. Al mirar al cielo estrellado, soñaban con caballos de fuego galopando entre las constelaciones.
Cada tormenta de viento se interpretaba como un eco del torbellino que había arrebatado al profeta, y cada resplandor en el horizonte era visto como un destello de aquel carro celestial. Pero la grandeza del relato no se quedaba en la infancia. Los rabinos y sabios de Israel comenzaron a reflexionar sobre su significado. ¿Por qué Dios había permitido que uno de sus siervos escapara de la muerte? Algunos lo entendían como un premio, una recompensa a la fidelidad de Elías. Otros iban más lejos, aseguraban que su regreso estaba escrito en los planes divinos, que aparecería de nuevo en los últimos días como heraldo del Mesías. Esta interpretación comenzó a crecer con fuerza. Se repetía en las sinagogas, en los mercados y en las conversaciones nocturnas. Elías volverá. Se convirtió en un susurro de esperanza, en un anhelo colectivo. No solo porque había sido un profeta poderoso, sino porque su partida tan singular era la señal de que su historia aún no estaba completa. Mientras tanto, Eliseo continuaba guiando al pueblo. Sus milagros no dejaban lugar a dudas. El mismo Dios que había arrebatado a su maestro seguía obrando en medio de Israel. Sin embargo, incluso él entendía que su papel era preparar, no culminar. Cada prodigio, cada profecía cumplida, era como una piedra más en el camino que algún día conduciría al cumplimiento del misterio iniciado con Elías. Con el tiempo, incluso los enemigos de Israel comenzaron a respetar aquel nombre. En las guerras, los soldados gritaban con burla los nombres de sus dioses, pero ninguno se atrevía a maldecir abiertamente a Elías. Temían que, de alguna forma, su espíritu ardiente descendiera de los cielos en un torbellino y encendiera sus campamentos. Así, el profeta arrebatado se convirtió en un muro invisible, un protector espiritual de la nación. Los peregrinos que viajaban al templo de Jerusalén solían detenerse al anochecer y encender lámparas en honor a Elías. No era idolatría, sino un símbolo de esperanza. La luz recordaba al fuego celestial que se lo había llevado. Y mientras las llamas titilaban en la oscuridad, los viajeros murmuraban oraciones pidiendo al Dios de Israel que, así como no abandonó a su profeta, tampoco abandonara a su pueblo. Los años pasaban, las generaciones cambiaban, pero la expectativa permanecía intacta. Algún día volverá, decían los ancianos con convicción. Y aunque nadie sabía cuándo ni cómo, la fe en esa promesa mantenía vivo el espíritu de resistencia en tiempos de opresión y guerra. Elías, el hombre que no conoció la muerte, ya no pertenecía solo a una época. Era parte del futuro mismo. Era la promesa de que los cielos podían abrirse en cualquier instante, que el poder de Dios no estaba limitado a los días antiguos, sino que seguiría manifestándose. Y así, mientras Eliseo cerraba los ojos en su vejez, Israel continuaba mirando hacia lo alto, esperando el regreso del profeta arrebatado, sin saber que aquel misterio aún resonaría en la historia miles de años después. Con el correr de los siglos, el recuerdo de Elías no se apagó, sino que creció hasta convertirse en una sombra luminosa que se extendía sobre toda la fe de Israel. No era solamente un profeta del pasado, era una presencia que parecía acompañar la historia misma de la nación. Los sabios decían que mientras existiera memoria de Elías, el pueblo nunca perdería la esperanza de la redención. En los días de incertidumbre, cuando los reinos enemigos presionaban las fronteras y la opresión extranjera oprimía los corazones, la voz de los profetas resonaba con una convicción aún mayor: Elías volverá. Cada generación repetía esas palabras, y aunque nadie sabía cómo ni cuándo, las promesas mantenían viva la expectativa de que el Dios de Israel intervendría otra vez de manera poderosa. Las visiones comenzaron a multiplicarse. Hombres y mujeres, al orar, relataban sueños en los que veían un resplandor atravesando los cielos, un carro de fuego que descendía en medio de la noche. Algunos aseguraban escuchar la voz de Elías llamando al pueblo a volver al pacto.
recordándoles que Yahvé era el único Dios verdadero. Aunque muchos desestimaban tales relatos como ilusiones, otros los recogían con reverencia, interpretándolos como señales del plan divino que aún estaba en marcha. Elías se convirtió en un anuncio viviente del Mesías que vendría. Los rabinos comenzaban a enseñar que antes de la llegada del ungido, el profeta arrebatado debía reaparecer para preparar al pueblo. Así, el misterio de su partida en fuego se enlazaba con la esperanza de un futuro glorioso. Lo que en un principio fue asombro, se transformaba ahora en profecía. El pueblo empezó a incluir a Elías en sus celebraciones. En las bodas, se dejaba una silla vacía en su honor como símbolo de que el profeta podía regresar en cualquier momento. En la Pascua, durante la cena, una copa de vino se apartaba para él, y los niños preguntaban con emoción, ¿vendrá esta noche? ¿Abrirá la puerta y se sentará con nosotros? La tradición convertía la espera en parte de la vida cotidiana. Elías no era un recuerdo distante, era un invitado esperado en cada hogar. Con el tiempo, incluso los escribas comenzaron a escribir sobre él no solo como un hombre del pasado, sino como un heraldo del futuro. Su figura aparecía en los pergaminos como el anunciador del gran día del Señor, aquel en el que la justicia descendería como un río y la tierra sería purificada. Su arrebatamiento ya no era visto únicamente como un milagro personal, sino como un mensaje para toda la humanidad. La muerte no tenía la última palabra. El misterio de Elías se volvió un ancla de fe. En los años más oscuros, cuando imperios extranjeros dominaban Israel, los padres miraban a sus hijos y les decían con firmeza, «No teman, porque el profeta volverá. Él abrirá el camino del Redentor». Esa certeza alimentaba la resistencia. Cada generación guardaba en su corazón la visión del carro de fuego, como una antorcha que ninguna opresión podía apagar. Y aunque los imperios se levantaban y caían, el nombre de Elías seguía ardiendo en las conversaciones, en las oraciones y en los sueños del pueblo escogido. Elías, arrebatado al cielo, se había convertido en el símbolo de la esperanza más profunda. Que el Dios de Israel no abandona a los suyos y que lo mejor aún estaba por venir. Y así, mientras la historia avanzaba y los siglos se acumulaban, la figura del profeta arrebatado comenzaba a entrelazarse cada vez más con el misterio del Mesías. La pregunta ya no era solo qué había pasado con Elías, sino cuándo volvería a aparecer en gloria para anunciar la llegada del prometido de Dios. Los imperios cambiaban como las estaciones. Primero vinieron los asirios con su brutalidad, luego los babilonios con su poder deslumbrante, después los persas con su vasto dominio, y más tarde los griegos con su arrogancia cultural. Israel se vio oprimido una y otra vez, sus templos saqueados, sus ciudades humilladas, su gente dispersa, y sin embargo, en medio de aquella sucesión de reinos que se creían eternos, había una esperanza que ni las cadenas ni los ejércitos podían extinguir: la promesa de que Elías volvería. El recuerdo del profeta arrebatado al cielo se transformó en una fuerza subterránea que sostenía al pueblo en la oscuridad. Cuando los invasores intentaban imponer sus dioses, los ancianos reunían a las familias en secreto y narraban el relato del carro de fuego. Sus voces temblaban, no de miedo, sino de pasión, recordando que el Dios que tomó a Elías seguía siendo soberano sobre todas las naciones. Durante el dominio griego, cuando los templos paganos comenzaron a erguirse sobre las colinas, muchos jóvenes hebreos se sintieron tentados por las costumbres extranjeras. Pero bastaba una sola narración del arrebatamiento para que el orgullo despertara en sus corazones. Si nuestro Dios levantó a Elías en gloria, decían los maestros, ¿qué valor tienen las estatuas de piedra y bronce? La memoria del profeta no solo era historia, era un escudo contra la asimilación. En tiempos de persecución, cuando se prohibía leer la ley y los altares de Yahvé eran profanados, los fieles se reunían en las montañas, encendiendo hogueras que iluminaban la noche. Allí recordaban las palabras de los profetas que hablaban del futuro. Antes del gran y terrible día del Señor,
Elías volverá. Aquella promesa los mantenía de pie, convencidos de que incluso los imperios más fuertes no eran más que polvo frente a la eternidad. Los sabios comenzaron a interpretar los escritos con más intensidad. Veían en Elías no solo a un profeta arrebatado, sino al mensajero que abriría el camino del Redentor. Cuando regrese, decían, todo ojo lo verá, y entonces sabremos que el día ha llegado. Esa esperanza se transmitía de padres a hijos, de maestros a discípulos, como una llama que nunca se extinguía. Bajo el dominio de Roma, aquella expectativa alcanzó su punto más alto. El yugo era pesado, los impuestos asfixiaban y la opresión parecía interminable. Sin embargo, en las sinagogas y en los hogares se hablaba con más fuerza que nunca. Elías aparecerá, preparará al pueblo para el Mesías. Se encendía la copa de vino en la Pascua, se dejaba la silla vacía, y los niños corrían a la puerta al escuchar un golpe de viento, creyendo que quizá esa noche el profeta entraría. Elías se había convertido en el símbolo de resistencia contra los invasores y en la voz del futuro. No era solo un recuerdo glorioso, era una promesa viva que mantenía a Israel mirando al cielo en lugar de inclinarse ante los ídolos terrenales. Cada generación esperaba ser la testigo del retorno. Y aunque los siglos habían pasado desde el torbellino de fuego, el corazón del pueblo ardía como si hubiese ocurrido ayer. El arrebatamiento no era un mito lejano, era la prueba de que el Altísimo podía romper las leyes del mundo y cambiar la historia en un instante. Por eso, cuando Roma creía tener sometido al pueblo para siempre, Israel aún se mantenía en pie, con los ojos fijos en el horizonte. Sabían que el regreso de Elías marcaría el inicio de algo más grande que cualquier imperio. La pregunta que flotaba en cada oración, en cada susurro, en cada mesa familiar, era siempre la misma. ¿Seremos nosotros quienes veremos al profeta arrebatado descender de nuevo en gloria? Bajo el peso del imperio romano, las calles de Jerusalén hervían con murmullos. Los soldados marchaban con su hierro y disciplina, imponiendo silencio con cada golpe de lanza contra el pavimento. Pero en los rincones, en los patios secretos de las casas, en las plazas donde los ancianos enseñaban a los jóvenes, el nombre de Elías volvía a arder con fuerza. Los rumores se extendían como fuego entre los arbustos secos. Algunos aseguraban haber visto una sombra luminosa sobre las colinas. Otros afirmaban escuchar voces en el viento que recordaban la llegada del profeta. Cada extraño resplandor en el cielo, cada tormenta repentina, era interpretada como señal de que el arrebatado estaba por regresar. Los rabinos intensificaban sus enseñanzas. Recordaban las palabras antiguas. Antes del gran día del Señor, Elías vendrá para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Aquella promesa resonaba en los corazones como un tambor de guerra. El pueblo, cansado del dominio extranjero, se aferraba a la esperanza de que la aparición del profeta significaría la inminencia del Mesías. En las aldeas, las madres calmaban a sus hijos diciendo: «No temas al soldado romano, porque pronto volverá Elías. Él abrirá el camino y nos traerá libertad». Los jóvenes guerreros, en su impaciencia, veían en el regreso del profeta la señal de que las cadenas de Roma serían rotas. Soñaban con caballos de fuego descendiendo del cielo para aplastar los estandartes imperiales. Pero los sabios advertían con voz serena: Elías no vuelve para levantar espadas humanas, sino para preparar corazones. Su fuego no es para destruir, sino para encender la fe. El contraste era claro. Algunos esperaban una revolución armada, otros aguardaban una transformación espiritual. Pero todos coincidían en algo. El retorno del profeta arrebatado estaba cerca. En el templo, los sacerdotes también escuchaban aquellos rumores. Algunos se preocupaban, temiendo que una aparición semejante desestabilizara el frágil equilibrio que mantenían con Roma. Otros, secretamente, lo deseaban,
anhelando ver confirmada la promesa que durante generaciones había mantenido vivo al pueblo. Cada Pascua, la expectativa crecía. La copa de vino para Elías se servía con mayor solemnidad, y cuando las puertas se abrían, los niños contenían la respiración, esperando ver al profeta entrar en la sala. Y aunque nunca sucedía, nadie perdía la esperanza. Al contrario, cada año reforzaba la convicción de que el momento estaba cada vez más cerca. Los viajeros que venían de Galilea, de Samaria o incluso de tierras lejanas llevaban nuevas historias. En la montaña tal, un anciano dijo haber visto un torbellino de fuego. En tal aldea, una mujer asegura que un hombre vestido con manto apareció, dio un mensaje y desapareció en el viento. Nadie podía comprobar aquellas narraciones, pero la gente las atesoraba como destellos de un futuro inevitable. Mientras Roma construía caminos, fortalezas y teatros para mostrar su poder eterno, Israel miraba más allá de las piedras y el hierro. Sabía que todo imperio era polvo frente al Dios que arrebató a Elías. Lo único que importaba era la señal. La aparición del profeta sería el anuncio de que la historia humana estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión crecía. Cada generación esperaba ser la elegida. Cada oración en el templo llevaba la misma súplica. Señor, envía a tu profeta, el que no conoció la muerte, para que prepare tu camino. Y en medio de aquella expectación, comenzaron a circular historias aún más audaces. Que un hombre en el desierto predicaba con poder, con vestiduras ásperas y voz como trueno, y que muchos se preguntaban si acaso ese hombre era Elías mismo. En aquellos días de opresión y expectativa, una voz comenzó a resonar en los desiertos de Judea. No era la voz de un rey, ni la de un general, ni la de un sacerdote del templo. Era la voz de un hombre solitario, vestido con piel de camello y ceñido con un cinturón de cuero, que clamaba con fuerza entre las arenas: «Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado». Su nombre era Juan, hijo de Zacarías, y pronto fue conocido como el Bautista. La multitud acudía a escucharlo, dejando atrás ciudades y aldeas para reunirse junto al río Jordán. Allí, aquel hombre extraño proclamaba la necesidad de volverse a Dios y sumergía a los penitentes en las aguas como símbolo de un nuevo comienzo. Pero lo que más llamaba la atención no era solo su mensaje, sino su presencia, su aspecto austero, su vida solitaria en el desierto, su voz ardiente y sin miedo. Todo en él recordaba al profeta de antaño. El pueblo comenzó a murmurar: ¿no será este Juan en realidad Elías que ha regresado? Los rumores se multiplicaron. Algunos aseguraban que el espíritu del profeta arrebatado reposaba sobre él. Otros decían que era el mismo Elías, vuelto del cielo para anunciar la llegada del Mesías. Los ancianos citaban las antiguas palabras: «Antes del día grande del Señor, Elías vendrá». Y al ver a Juan, muchos creían que esa promesa se estaba cumpliendo ante sus ojos. Los líderes religiosos enviaron emisarios para interrogarlo. Cuando lo encontraron, le preguntaron con insistencia: «¿Quién eres tú?» «¿Eres Elías?». Juan respondió con firmeza: «No soy». Pero aunque sus labios negaban, su vida y su mensaje ardían con el mismo fuego que había consumido al profeta del Carmelo. Era imposible ignorar la conexión. Elías había enfrentado a reyes y falsos profetas, y Juan hacía lo mismo, denunciando la corrupción y la hipocresía sin temor a las consecuencias. Las multitudes seguían acudiendo. Soldados, campesinos, comerciantes, todos se sumergían en el Jordán, buscando el perdón. El río se convertía en testigo de una transformación espiritual que ninguna espada romana podía detener. Y en cada bautismo, en cada palabra pronunciada por aquel hombre, resonaba el eco de Elías. La tensión creció cuando Juan anunció con voz solemne: «Yo no soy el Mesías. Yo soy la voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor».
El pueblo contuvo la respiración. Si no era el Mesías, ¿quién era? ¿Y a quién estaba anunciando? Su respuesta alimentó aún más la expectativa. Si él era solo la voz que preparaba, entonces el ungido estaba muy cerca. Y si el Mesías estaba a las puertas, ¿no significaba eso que la profecía de Elías estaba cumpliéndose de una manera misteriosa? Algunos comenzaron a ver el arrebatamiento de Elías bajo una nueva luz. Tal vez no regresaría en carne y hueso, descendiendo en un carro de fuego como lo había hecho al partir. Tal vez su espíritu, su poder, su fuego, se manifestaba en hombres escogidos por Dios para preparar el camino. Y en ese sentido, Juan el Bautista era el cumplimiento vivo de la antigua promesa. La expectación alcanzó su punto máximo cuando Juan señaló a un hombre que caminaba hacia él y proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En ese instante, el misterio de Elías y la esperanza del Mesías comenzaron a entrelazarse de manera irreversible. El arrebatamiento del profeta no había sido un final, sino el inicio de una cadena de señales que desembocaban en aquel momento. Elías, arrebatado en fuego, había dejado una huella eterna, y ahora, en la voz de Juan, ese fuego ardía nuevamente, preparando al mundo para el acontecimiento más grande de la historia. Los rumores sobre Juan el Bautista llegaron hasta Jerusalén como un río imparable. Los líderes religiosos, intrigados y al mismo tiempo preocupados, enviaron delegaciones de sacerdotes y levitas para interrogarlo. Lo hallaron en la ribera del Jordán, rodeado por multitudes que escuchaban cada palabra como si fuera fuego cayendo del cielo. Su figura, vestida de áspera piel de camello, parecía salida de los relatos antiguos. «¿Quién eres tú?», preguntaron con cautela. Juan los miró fijamente, sus ojos ardiendo como carbones encendidos. «Yo no soy el Cristo», respondió. Ellos insistieron. «¿Entonces qué? ¿Eres Elías?». Un silencio pesado cayó sobre el lugar. La multitud contuvo la respiración, porque aquella era la pregunta que todos murmuraban en secreto. ¿Acaso este hombre era el profeta arrebatado que había regresado del cielo? Pero Juan contestó con firmeza: «No lo soy». Los enviados fruncieron el ceño, desconcertados. «¿Eres el profeta anunciado?». Él respondió: «No». «Entonces dinos quién eres, para dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?». Juan levantó su voz, clara como un trueno en el desierto: «Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Las palabras atravesaron a la multitud como una espada. No era Elías encarnado de nuevo, pero su misión llevaba el mismo fuego. Juan no se proclamaba a sí mismo como el arrebatado del cielo, pero reconocía que su espíritu y poder eran los de aquel profeta. Era como si el legado de Elías hubiera descendido sobre él para preparar al pueblo. Muchos, sin embargo, seguían convencidos. Decían entre sí: «Quizá él no lo admite, pero claramente es Elías. Mira cómo habla, cómo desafía, cómo arde en santidad. ¿No dijo Dios que enviaría a su profeta antes del gran día?». Otros, más cautos, comprendían el misterio. No era el mismo hombre vuelto del cielo, sino uno que caminaba con la misma llama. El espíritu de Elías había regresado, no en carne, sino en poder y en misión. El impacto de Juan fue tan grande que incluso Herodes, el gobernante romano de la región, escuchó hablar de él. Algunos en la corte murmuraban con inquietud: «Este hombre es Elías resucitado, y anuncia la llegada de un reino que no es de este mundo». El miedo se mezclaba con la fascinación, pero en medio de las discusiones, Juan permanecía fiel a su llamado. Señalaba el pecado sin temor, llamaba a la justicia sin compromisos y, sobre todo, preparaba el camino para alguien mayor que él. «Yo bautizo en agua», declaraba con voz poderosa, «pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis.
Él es más poderoso que yo, y no soy digno ni de desatar la correa de su sandalia. La multitud se estremecía. Si Juan, que hablaba y actuaba como Elías, decía que había alguien más grande aún, ¿qué clase de hombre sería aquel? La expectación creció hasta el límite. Todo Israel miraba hacia el Jordán, convencido de que el cumplimiento de las profecías estaba cerca. Algunos estaban seguros. El arrebatamiento de Elías no había sido un final, sino una señal de este tiempo. Elías había dejado un fuego en los cielos, y ahora ese fuego ardía en el desierto a través de Juan. Y entonces, en medio de aquella tensión, ocurrió lo inesperado. Una figura se acercó desde la multitud, caminando con calma hacia el profeta. Juan lo vio, y sus palabras encendieron el aire como relámpago. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Elías había sido arrebatado en gloria. Juan ardía con su espíritu. Pero el Mesías, al fin, había aparecido. El río Jordán, que tantas veces había visto a generaciones cruzar sus aguas en busca de promesas, se convirtió en escenario del misterio más profundo. Juan, con su voz como trueno, señaló a Jesús y todo quedó en silencio. Las multitudes que lo habían visto desafiar a los poderosos, acusar a los hipócritas y arder como fuego en el desierto, ahora lo contemplaban temblar de reverencia ante aquel hombre que se acercaba. Jesús avanzaba con pasos firmes pero humildes, su mirada irradiaba calma y autoridad. El aire mismo parecía inclinarse a su paso, como si el cielo reconociera en él a su Hijo. Juan, que muchos creían Elías, se estremeció. Su corazón ardía, porque comprendía lo que sus labios debían pronunciar. Él no era el profeta arrebatado, ni el Mesías esperado, sino el heraldo del que traía la redención. Jesús entró en las aguas del Jordán y pidió ser bautizado. Juan retrocedió, incapaz de aceptar semejante petición. «¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?» Pero Jesús respondió con serenidad: «Deja que así sea ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia». Entonces, con manos temblorosas, Juan lo sumergió en el río. Las aguas envolvieron al Hijo del Hombre, y al salir, algo imposible sucedió. El cielo se abrió como un velo rasgado, y el Espíritu descendió en forma de paloma, posándose suavemente sobre él. Una voz retumbó en lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El pueblo cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros alzaban sus manos, otros simplemente contemplaban en silencio, comprendiendo que algo eterno se había revelado. Elías había sido arrebatado en un torbellino, pero ahora el cielo mismo descendía sobre Jesús para declarar su identidad. Desde ese momento, la pregunta que tanto había consumido a Israel se volvió aún más ardiente. ¿Dónde estaba Elías en todo esto? Los maestros recordaban la profecía de Malaquías: «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor». Si Juan era aquel que venía en el espíritu y poder de Elías, entonces la profecía estaba cumplida. Pero si no, ¿significaba que el verdadero arrebatado todavía debía aparecer? Las discusiones se multiplicaron. Algunos aseguraban que Elías mismo, arrebatado siglos atrás, descendería físicamente para caminar junto al Mesías. Otros creían que el espíritu del profeta ya estaba en la tierra, cumpliendo su misión a través de Juan, y había quienes sostenían que aún no lo habían visto, pero que cuando apareciera no habría duda. Los discípulos de Jesús también compartían esa inquietud. En privado le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?» Jesús los miró con sabiduría profunda y dijo: «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron». Los discípulos comprendieron entonces que hablaba de Juan el Bautista. El misterio quedaba revelado. No era el mismo hombre arrebatado descendiendo otra vez, sino el mismo fuego ardiendo en una nueva vida. Elías no había muerto,
y su misión tampoco. Había regresado en espíritu para anunciar la llegada del reino. Pero la historia no terminaría ahí, porque aunque Jesús había aparecido como el Mesías y Juan había cumplido su llamado, todavía quedaba en el corazón del pueblo una expectativa ardiente. ¿Acaso el profeta arrebatado regresaría en gloria una vez más, no solo en espíritu sino en carne como testigo del fin de los tiempos? La pregunta permanecía viva, suspendida en el aire, como un eco que viajaba desde el torbellino de fuego hasta las aguas del Jordán. El tiempo avanzó, y el ministerio de Jesús se extendió con milagros y palabras que estremecían a todos los que lo escuchaban. Había sanado a enfermos, abierto los ojos de los ciegos, liberado a los oprimidos, y cada acto era como un relámpago que desgarraba la oscuridad. Pero aún quedaba un misterio que solo unos pocos tendrían el privilegio de presenciar: el encuentro entre el Hijo del Hombre y el profeta arrebatado. Una tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y los condujo a lo alto de un monte apartado. El aire allí era más puro, como si la creación misma esperara contener la gloria que estaba por manifestarse. Los discípulos estaban cansados por la subida, pero de pronto sus ojos se abrieron ante un espectáculo imposible. El rostro de Jesús resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. La gloria del cielo lo envolvió, y de pronto no estaba solo. Dos figuras se aparecieron a su lado, dialogando con él. Una era Moisés, el gran legislador; la otra inconfundible para todo Israel, Elías, el profeta que no conoció la muerte. Allí estaba, vivo, glorioso, confirmando que el torbellino no había sido un final, sino un traslado. El arrebatado al cielo ahora descendía para hablar cara a cara con el Mesías. Los discípulos temblaron de terror y asombro. Sus rodillas fallaron. Sus ojos apenas podían sostener aquel fulgor. Pedro, incapaz de contenerse, murmuró con voz temblorosa: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No había terminado de hablar cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz retumbó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Cuando levantaron la vista, Jesús estaba solo. Moisés y Elías habían desaparecido como relámpagos que vuelven a las nubes, dejando tras de sí la certeza de que el arrebatado seguía siendo parte del plan eterno. La transfiguración confirmó lo que las generaciones habían esperado. Elías no había muerto, y su misión no había concluido. Allí estaba, testigo de la gloria venidera, conversando con el Mesías sobre el destino que lo esperaba en Jerusalén. Era como si el cielo mismo tendiera un puente entre la ley, representada por Moisés, los profetas, representados por Elías, y la plenitud de todas las promesas encarnada en Jesús. Cuando descendieron del monte, los discípulos aún temblaban. No podían guardar silencio, pero Jesús les ordenó: «No contéis la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Aún así, el encuentro quedó grabado en sus almas. Habían visto al profeta arrebatado con sus propios ojos. Ya no era un rumor, ni una esperanza lejana. Elías, glorioso y eterno, había descendido para confirmar que el reino estaba en marcha. Más tarde, aquellos 3 hombres, testigos privilegiados, darían testimonio de lo sucedido, y cada palabra resonaría con fuerza en la iglesia naciente. Elías no fue solo el anuncio del Mesías, sino también el testigo de su gloria celestial. El misterio del arrebatamiento alcanzaba ahora un nuevo significado. No se trataba solo de un profeta que había escapado de la muerte, sino de un hombre preservado para participar en el momento culminante de la historia. Elías se convirtió en el símbolo viviente de que la muerte no tenía poder frente al plan divino y de que el cielo y la tierra estaban destinados a encontrarse en Cristo.
La visión del monte había revelado a los discípulos que Elías seguía vivo en la gloria, pero el misterio de su misión aún no estaba completo. A lo largo de los siglos, las palabras de los profetas seguían resonando. Antes del día grande y terrible del Señor, Elías volvería. Esa promesa ardía en el corazón de los que esperaban no solo la primera venida del Mesías, sino también la consumación de todas las cosas. El apóstol Juan, años después, fue llevado a una visión en la isla de Patmos. Allí, en el Apocalipsis, contempló lo que muchos habían temido y esperado: dos testigos que aparecerían en los últimos tiempos, en medio de la gran tribulación. Vestidos de cilicio, con poder para cerrar los cielos y convertir las aguas en sangre, serían portadores del juicio divino. El eco de Elías resonaba inconfundible en esa descripción. ¿Quién, sino el profeta arrebatado, podría tener poder para cerrar los cielos? ¿Quién, sino él, podría volver a anunciar el arrepentimiento en medio del caos final? La tradición identificaba a uno de esos testigos como Moisés, el legislador, y al otro como Elías, el profeta de fuego. El mismo que no conoció la muerte, preservado para enfrentar el clímax de la historia humana. El relato se volvía estremecedor. Estos dos testigos, como columnas de justicia, hablarían en Jerusalén con poder irresistible. Las naciones los odiarían, los gobernantes los temerían, y los impíos se enfurecerían al ver cómo su palabra detenía la lluvia y traía plagas sobre la tierra. Serían invencibles durante su tiempo designado, pero finalmente la bestia que sube del abismo los vencería y los mataría. Sus cuerpos yacerían en la gran ciudad, humillados ante la mirada de un mundo que celebraría su caída. Habría fiesta, regalos intercambiados, risas amargas de quienes habían odiado la voz profética. Y sin embargo, la historia de Elías nunca terminaba en derrota. Después de 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entraría en ellos y se pondrían en pie ante la mirada aterrada de las naciones. Una gran voz del cielo resonaría: «Subid acá». Entonces ascenderían en una nube, arrebatados una vez más, como antaño en el torbellino de fuego, pero esta vez, delante de todo el mundo. No habría duda. El profeta que no conoció la muerte seguiría cumpliendo su misión hasta el final de los tiempos, proclamando la fidelidad de Dios ante la humanidad rebelde. Elías se convertía así en una figura que atravesaba la historia entera, desde el Carmelo hasta el Jordán, desde el torbellino hasta la transfiguración, y desde las páginas del Apocalipsis hasta el clímax del plan divino. Siempre aparecía en los momentos decisivos, como si fuera el heraldo eterno de la voz del cielo. Para los creyentes esto era un consuelo y una advertencia. Elías recordaba que Dios nunca deja a su pueblo sin testigos, que la llama de la verdad no se apaga aunque el mundo entero se vuelva contra ella. Para los incrédulos era una amenaza. La justicia no puede ser silenciada, y la voz de los profetas volverá incluso cuando todo parezca perdido. El misterio del arrebatamiento cobraba aquí su máxima fuerza. No había sido un final glorioso para un hombre justo, sino una preparación para una misión que trascendería los siglos. Elías, preservado del poder de la muerte, regresaría como testigo del Dios eterno en el día de la gran consumación. Y así la esperanza ardía. Si el profeta podía desafiar la tumba, entonces la resurrección y el triunfo final eran seguros. Elías se alzaba no solo como memoria de lo que fue, sino como anuncio de lo que vendrá. Elías, el profeta que nunca conoció la muerte, permanece como un faro eterno en la historia de la humanidad. Su vida, marcada por relámpagos de poder y silencios de profunda intimidad con Dios, es testimonio de que la fidelidad puede desafiar incluso a los reyes más corruptos y a las multitudes más idólatras. Fue arrebatado en un torbellino de fuego, no como una despedida, sino como un misterio vivo que atraviesa generaciones. Cada aparición de Elías en las Escrituras tiene un propósito trascendental,
En el Carmelo, mostró que el Señor es el único Dios verdadero, derribando los altares falsos y encendiendo con fuego del cielo la fe de un pueblo apagado. En el Jordán, su manto cayó sobre Eliseo, confirmando que la obra de Dios jamás se interrumpe aunque el mensajero sea arrebatado. En el monte de la Transfiguración, su figura gloriosa junto a Moisés confirmó que la ley y los profetas señalaban al Mesías como el cumplimiento de toda promesa. Y en las visiones del Apocalipsis, su sombra se proyecta hacia el fin de los tiempos, cuando los testigos de Dios se levantarán ante las naciones. Elías es la prueba viviente de que la voz profética no se extingue, de que el cielo y la tierra se entrelazan en los momentos más decisivos de la historia humana. Pero más allá de la grandeza y lo épico de sus actos, Elías encarna algo aún más profundo: la esperanza. Si un hombre pudo desafiar la muerte, si su fe lo llevó a ser arrebatado en gloria, entonces el mensaje es claro para todos los que creen: lo imposible es posible con Dios. La tumba no es el final. El fuego del cielo sigue ardiendo, y la promesa de vida eterna está abierta para quienes escuchan y obedecen. Los discípulos comprendieron que la historia de Elías no era solo un relato antiguo, sino una profecía viva que se extendía hacia ellos y hacia todos los que vendrían después. Cada generación se enfrenta al mismo dilema: seguir a los falsos ídolos de este mundo o levantar un altar al Dios verdadero, vivir con temor a la muerte o caminar con la certeza de la vida eterna. Elías nos recuerda que el poder no está en la espada de los reyes ni en los ejércitos de los poderosos, sino en la palabra del Altísimo. Su valentía al enfrentar a Acab y Jezabel, su soledad en el desierto, su triunfo en el Carmelo, su ascenso en el torbellino y su regreso en gloria son huellas de un camino que conduce siempre al reino eterno. Y así, la historia de Elías no termina, porque no hay tumba que cierre su capítulo. Él sigue vivo en las páginas de la Biblia, en las visiones de los profetas, en la misión de Juan el Bautista y en la esperanza de los últimos tiempos. Su vida nos invita a mantener la llama encendida, a no doblar las rodillas ante ídolos modernos y a esperar con fe el regreso del Rey que viene en gloria. Elías, arrebatado en fuego, será siempre el recordatorio de que los cielos se abren para quienes caminan en fidelidad. Su legado se levanta como una voz que aún clama: el Señor es Dios, seguidle con todo vuestro corazón. Si esta historia te inspiró y quieres seguir descubriendo más relatos épicos de la Biblia contados de manera única, déjame tu comentario abajo con tu opinión. ¿Qué parte de la vida de Elías te impactó más? Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que te harán vivir la Biblia como nunca antes.